Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Es hora de ir con nuestro proyecto Con Idea. Jorge Silva, economista del SIDA y también analista de nbnoticias.mx. Adelante, Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jorge Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues nos traes el análisis, Jorge, este plan B de la reforma electoral. La Corte se necesitan solo 8 votos para que la declaren inconstitucional. El mensaje de los eventos en contra del plan B, la división de poderes. ¿Dónde está la oposición y qué nos espera de aquí y después? Sobre todo, Jorge, también esta pregunta te la dejo ya de una vez al aire. Después de esta pues mega manifestación, se mostró el músculo social, ciudadano, por supuesto, el pasado domingo. ¿Pero qué sigue con esto, Jorge? Así es, Jorge Luis. Mira, vimos una manifestación multitudinaria que creo que rebasó todas las expectativas el domingo pasado. La considero que fue una manifestación exitosa donde no se contradijo en sí una figura presidencial, sino salió la gente para defender una institución. Obviamente es en el tenor de que el presidente insiste con el plan B, pero salió a defender una institución que consideran que es un pilar democrático, lo cual lo considero bastante exitoso. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que realmente tendríamos que estar analizando, Jorge Luis? La primera manifestación funcionó en el sentido de que se hizo presión, si recordará todo el auditorio, a la Cámara de Diputados para que no se pasara esta reforma constitucional, donde tanto el Congreso de la Unión como la Cámara de Senadores unió filas en este caso y no se aprobó. En este caso, al día que estábamos manifestándonos el domingo pasado, ya estaba aprobado el plan B, por lo tanto no hubo un muro de contención por parte de la sociedad o de la presión de la sociedad hacia el Congreso, y eso hace mucha diferencia. No está mal, no es que esté mal, al contrario, se sale a manifestar, sin embargo ya era algo que estaba aprobado. ¿Qué es lo rescatable aquí, Jorge? Los mensajes que se mandaron. Uno, se jugó por una parte de la población que no está acostumbrada a salir a las calles, que no está acostumbrada a manifestarse, se jugó en la misma cancha que hace las arengas del gobierno federal, y eso causa mucho malestar al Ejecutivo, Jorge, causa mucha molestia, minimizan la marcha, y viene la contrarréplica como era de esperarse para el 18 de marzo. Hay que poner en contexto también aquí, Jorge, que al ya estar aprobado viene otro tema que siempre hemos estado discutiendo, viene la división de poderes. No se pudo en la parte del Congreso que tienen mayorías, tanto en diputados como en senadores, y ahora viene el tercer poder, es decir, el judicial. Vamos a ver cómo funcionan en los magistrados, Jorge, vamos a ver cómo el poder judicial actúa en este caso. Se necesitan 8 votos para declararla inconstitucional, 8 votos de 11, Jorge. Por lo tanto, y aquí vienen los juegos, hay ministros nuevos de los cuales se cree que hay cierta afinidad por parte del Ejecutivo, que estos 3 votos en contra que hasta hoy se calculan podrían ser 4, lo cual pasaría en automático el plan B, Jorge, y todas las consecuencias que se tienen en el INE. Como te decía, el Congreso ya no pudo, ahora está en la Corte. Y tenemos una Corte muy diezmada, Jorge Luis y todo el auditorio. ¿Por qué? Tenemos el tema del caso de las tesis, no tan solo de licenciatura, sino que ahora de diplomado, y a ver qué más sale de la ministra Yasmín Esquivel, que por cierto, curiosamente ha pedido permiso estos últimos 2 días para no estar en funciones. Se cree que hoy ya estaba en funciones y que solamente era un permiso económico. Tenemos el caso que te menciono de los nuevos ministros, por lo tanto estamos en un área nada más de ver hasta dónde llega la legalidad, la interpretación de las leyes y ver si los amparos que se han metido con respecto a este plan B tienen función o no. La pregunta es, si tú la haces muy clara, ¿quién encabeza, Jorge, todo este liderazgo? ¿Cuál es la cabeza visible que pueda tener la oposición a hoy? Creo que ya no es tiempo de estar especulando, sino a hoy, de que encabece la contraofensiva que tiene el gobierno federal al tener al menos, por ejemplo, 3 candidatos, Marcelo Ebrard, Claudio Sheinbaum, el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto.
pero no tenemos una figura enfrente que diga va a ser el contrapeso realmente y tratar de agrupar todo este hartazgo, todo este falta de compromiso que se ha visto con la sociedad civil, que la misma sociedad civil lo ha retomado. Por lo tanto, ya no hay espacio para un confort político, es decir, ya no es tiempo de no definir. Creo que ya se ha tardado y creo que se tiene que empezar a definir. Hay un sentido de urgencia, sí, pero demostrado el domingo y es un sentido de urgencia de la sociedad civil, Jorge, de la gente que se fue a manifestar y no así de los partidos políticos. Tenemos también un PRI nacional donde el peor enemigo del PRI es el PRI, porque entre ellos están prácticamente metiendo el pie para la renovación de dirigencia del actual presidente del PRI, Alito Moreno. Por lo tanto, la decisión recae en la Corte. Tenemos que dar seguimiento a un órgano, Jorge, que por su misma naturaleza, por su misma complejidad de entendimiento de sus asuntos, no es algo que la gente común siga, no es algo que lo analicemos constantemente, porque se vuelven temas muy legaloides, pero ahora hay que poner el foco en la Corte en estos días para ver qué es lo que hacen. No considero, había un debate si era un despertar ciudadano a partir del domingo. Yo considero que el despertar viene desde el 2021, Jorge, en elecciones intermedias, cuando ya se perdió la Ciudad de México, cuando ya se empiezan a perder otros puestos que antes fueron ganados aplastantemente, y principalmente cuando ya van 2 o más manifestaciones, ahora con el INE y también de otros grupos a favor de derechos humanos en diferentes circunstancias que se han manifestado. Por lo tanto, yo no creo que la gente tenga miedo. La gente estaba realmente esperando qué hacer, quizá el cálculo al enfrentarnos, como siempre te lo he comentado, a gobiernos populistas no es un cálculo inmediato, pero ya se ve hoy que el retroceso a instituciones se ha dado, y se ha dado de una manera atroz, por decirlo menos. Hay declaraciones ya, por ejemplo, de mucha gente desencantada, Jorge, como las de hoy de la mañana, una declaración muy ruin, por decirlo menos, de parte del presidente y de la parte de comunicación, refiriéndose a una masacre que hubo de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Son declaraciones que van mermando también en el colectivo, Jorge, y la sociedad está respondiendo, la sociedad está abriendo los ojos y viendo realmente que no es un tema de que, bueno, era el viejo PRI, traen las mismas prácticas. No, es un gobierno ideológico que no habíamos vivido, es un gobierno populista que no habíamos vivido y que ha tenido en estos últimos 4 años, Jorge, un desmantelamiento muy significativo de instituciones y de instituciones democráticas. Eso es lo que se está viviendo desafortunadamente, Jorge, con esto que se ha venido dando recurrentemente en estos 4 años, y sobre todo lo más grave del asunto es el desmantelamiento de las instituciones, como bien lo indicas. Progresivamente se han dedicado a mermarlas una tras otra, y va a llegar el punto donde pues la injerencia ya está, y eso es peligroso, Jorge, porque ya Estados Unidos hizo pronunciamientos directos. El tema de García Luna no era una ida al pasado, un viaje al pasado para empezar a castigar desde los Estados Unidos a los gobiernos anteriores de nuestro país. Es un mensaje para el presente, porque está la situación del fentanilo a todo lo que da. Obviamente los norteamericanos siempre se han manejado en esta doble moral y en este doble rasero, donde por una parte ellos dicen, no, pues es que es un grave problema, se están muriendo muchos jóvenes infectados ya de las drogas y todo, pero las dejan pasar y hacen un negocio multimillonario ellos también allá. Ahora, esa es nuestra condición como vecinos del país, del vecino del norte y del país número 1 del mundo. Pues lo tenemos que asumir como tal y tenemos que darnos cuenta y saber, y tendrían que estar entendiendo ya las autoridades y directamente el gobierno federal, ya la injerencia, porque ya hay una injerencia efectivamente directa de Estados Unidos, y aguas, porque puede venir por varias partes ahí el golpe, y nos va a afectar a todos, por supuesto. Totalmente, porque hay una injerencia directa, hay un frente que acaba de abrir otra vez con el Departamento de Estado, el presidente haciéndose de palabras con respecto a la intervención o no intervención, y también, Jorge, además de la injerencia en este caso del vecino del norte, tenemos injerencia también
de temas y de ideólogos de dictaduras, Jorge. Tenemos gente trabajando en la Secretaría de Relaciones Exteriores que son gente del régimen de Venezuela, que es el régimen cubano, que han hecho injerencia y han puesto esta parte ideológica en el gobierno que, para sorpresa de muchos, y muchos que los venimos alentando desde antes, ha tenido ya consecuencias y está teniendo ya consecuencias, Jorge. Estamos en manos de la Corte, sí. Ojalá que privilegie la ley en la Corte para declarar la inconstitucionalidad del Plan B, y no tener, Jorge, un retroceso como ya se ha estado teniendo, y aún así dañado, de nuestra institución, que es la principal institución que sostiene la democracia en el país, Jorge. Así de grande, así de retador es lo que viene. Sin el INE, en este caso, independientemente, ojo, Jorge, de los consejeros que sean, sin la estructura ciudadana del INE, va a ser muy difícil regresar a un tema democrático de elecciones limpias y, sobre todo, Jorge, algo que tenemos que dilatar, de elecciones en paz. Es todo un tema, por supuesto que sí, Jorge. Pues como siempre, muchísimas gracias por el análisis. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge Luis. Un saludo a todo el auditorio. Muy buena tarde. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, analista de nbnoticias.mx, economista del CIDE, en nuestro proyecto Con Idea, hablando de economía, finanzas, políticas públicas.